Hoy vamos a sumergirnos en la preview de uno de los proyectos más ambiciosos del género Souls-like, Lords of the Fallen 2. El regreso de una saga que quiere redimirse, mejorar todo lo que falló en su primera entrega y demostrar que puede competir de tú a tú con gigantes como Elden Ring o Dark Souls. ¡Prepárate! Porque lo que se viene es un viaje oscuro, brutal y con un apartado técnico que va a dejarte sin aliento. ¡Vamos allá! Después del lanzamiento del reboot de Lords of the Fallen en 2023, muchos pensaban que Hexworks se tomaría un descanso largo, pero no, el estudio ya confirmó oficialmente que están trabajando en una secuela directa, y que Lords of the Fallen 2 busca ser más grande, más pulido y mucho más ambicioso en todos los sentidos. Por lo que se sabe hasta ahora, el juego está previsto para 2026 y llegará a PlayStation 5, Xbox Series XS y PC, dejando atrás la pasada generación para aprovechar al máximo el hardware actual. Su desarrollo sigue bajo Unreal Engine 5, lo que garantiza un salto visual enorme respecto a su predecesor. Lo interesante es que Hexworks quiere consolidar su identidad, ya no pretende ser el Dark Souls occidental, sino crear su propio universo, con una personalidad más marcada, más narrativa y más visualmente impactante. Si algo aprendieron con el reboot de 2023 es que los jugadores quieren un mundo coherente, con libertad pero sin perder la atmósfera opresiva. Por eso Lords of the Fallen 2 apostará por un mundo interconectado aún más grande, con zonas que evolucionan según nuestras acciones y con un ciclo dinámico de día y noche que afecta directamente a los enemigos que encontramos. Se habla incluso de un sistema de corrupción, donde cada vez que uses ciertos poderes o reliquias oscuras, el mundo cambiará a tu alrededor, nuevos enemigos aparecerán, los NPC se volverán más hostiles y los finales posibles se alterarán. En otras palabras, el propio universo te castigará por tus decisiones, algo que puede darle una profundidad tremenda al juego. Uno de los grandes pilares de Lords of the Fallen 2 será su nuevo sistema de combate. Mantendrá el estilo táctico, pesado y preciso del original, pero con animaciones mucho más fluidas y una respuesta más natural al movimiento. Hexworks ha trabajado en lo que llaman combate por sensaciones. Cada golpe, cada bloqueo, cada esquiva debe sentirse real, con peso y consecuencia. Habrá más variedad de armas, magias y clases iniciales. Además regresará el sistema de dualidad de mundos, la luz y la oscuridad, pero esta vez con más importancia narrativa y mecánica. El paso entre ambos reinos será mucho más rápido y fluido, sin tiempos de carga, permitiendo al jugador usar este poder de forma estratégica durante el combate. Y sobre todo, seguirá siendo un juego difícil, pero no injusto. Se busca esa línea perfecta, donde cada derrota te motiva a mejorar, no a rendirte. Visualmente, Lords of the Fallen 2 apunta a ser una bestia. El uso de Unreal Engine 5 permitirá una iluminación volumétrica impresionante, texturas ultra detalladas y escenarios llenos de partículas, ceniza, fuego y sombras. El equipo ha prometido que cada zona contará con una historia visual y que el arte se inspirará más en el simbolismo religioso y el surrealismo gótico. El sonido también será un punto clave. Las composiciones orquestales estarán acompañadas por coros oscuros y cánticos latinos, dándole un tono épico y siniestro al mismo tiempo. La comunidad está expectante, pero también exigente. El reboot de 2023 dejó claro que Hexworks tiene talento, pero que había margen para mejorar el ritmo de juego, los jefes y la estabilidad técnica. Esta vez el estudio ha prometido un lanzamiento mucho más optimizado y con un enfoque en jefes más memorable, cada uno con su propio tema musical y mecánicas únicas. Y lo más importante, Lords of the Fallen 2 no quiere ser solo una secuela, quiere ser la entrega que defina el futuro de la saga. Todo apunta a que Lords of the Fallen 2 puede ser la redención definitiva de Hexworks, un juego que no solo busca ser más grande, sino más maduro, más coherente y con una identidad clara. Si cumplen lo que prometen, estaremos ante uno de los Souls-like más ambiciosos de la próxima generación. Así que dime, ¿crees que Lords of the Fallen 2 logrará superar a su predecesor o seguirá la sombra de los grandes del género? Déjamelo en los comentarios y no olvides suscribirte si quieres estar al día de todo lo que se viene en el mundo de los videojuegos. Nos vemos en el próximo vídeo, guerreros. Tic tac, la cuenta va en aumento. Streamer tengo flow en cada movimiento. Ríe, entretiene, el crack del momento. 6000 es solo el principio del ascenso lento.